Muchas gracias, Miguelito, por esta hermosa melodía. Es tan reconfortante recordar que Cristo nos ama. Pues muy feliz sábado a todos ustedes, hermanos muy queridos de la iglesia y del grupo hispano de la iglesia de Chihuahua en Washington. Feliz sábado a todos. Y también múltiples bendiciones para todos aquellos amigos y hermanos que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. ¿Alguna vez se han puesto a pensar ustedes seriamente cómo somos fácilmente manipulados por el enemigo a través de nuestras emociones? ¿Se han puesto a pensar en eso? Por ejemplo, al rey Saúl, cuando comenzó su reinado, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero más adelante, por la vanagloria y la envidia que tuvo para con el futuro rey David, dejó que lo controlaran sus sentimientos de envidia, al punto de que varias veces trató de matarlo. ¿Y qué decimos del rey Saúl? Cuando entró también al trono, le pidió humildemente a Dios me equivoqué, al rey Salomón, le pidió humildemente a Dios que lo ayudara a dirigir esta gran nación. Y Dios lo honró dándole su Espíritu Santo y lo sirvió. Fue el hombre más sabio sobre la tierra, según entendemos. ¿Y qué pasó después con el rey Salomón? Sus sentimientos, sus atracciones al mundo, sus pasiones bajas, su deseo por riquezas, todo eso lo descontroló y tuvo una vida alejada de Dios. ¿Y qué decimos con respecto al apóstol Pablo? El apóstol Pablo también apasionado, impulsivo, ¿verdad? Le dijo al Señor Jesús que podía ir hasta la muerte por él. ¿Y qué sucedió? Lo negó 3 veces por su seguridad, ¿verdad? Entonces, por su temor hacia su seguridad, lo negó 3 veces. Tengo 3 razones por las cuales me motivaron a compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Y uno de ellos es que Dios me ha impresionado a meditar más seriamente en la importancia de seguir mi vida o guiar mi vida por sus principios y no tanto por mis emociones, que como humana constantemente caigo en eso. También otra razón por la cual estoy motivada a compartir con ustedes esta mañana es que reconozco que necesito reflejar el carácter de Cristo y prepararme para su pronta venida. Y la tercera razón es porque le pido a Dios cómo ministrar mejor a mis intereses misioneros, especialmente uno de ellos que es altamente dependiente emocional. Y como ya mencionamos al principio, mencioné que así como estos personajes bíblicos se dejaron llevar por las emociones, tal vez estarán de acuerdo conmigo de que nosotros lidiamos con ese mismo problema como humanos, ¿verdad? Que somos, y ese es nuestro punto débil donde nos ataca Satanás. Y pudiéramos preguntarnos, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué es que cuando comenzamos nuestra vida cristiana estamos animados, queremos servir a Dios con entusiasmo, pero algo pasa en nosotros? O nos enfriamos o nos estancamos espiritualmente y todo se va por la borda y nos frustramos porque decimos, empecé bien, decimos, ¿qué es lo que pasó? Y por eso es que Dios nos ha dado principios para protegernos de caer debido a nuestros estados de ánimo, a nuestras diferentes emociones que tenemos constantemente.
Y una de las razones por las cuales caemos con respecto a nuestras emociones es porque, en primer lugar, la palabra de Dios nos dice que la Iglesia de Cristo, en la última etapa de la historia del mundo, iba a sufrir de ceguera espiritual. Nos dice una reprensión en Apocalipsis, el Señor Jesucristo nos da una reprensión con mucho cariño, pero con firmeza, de que estamos ciegos, estamos desnudos de su justicia. Y también estamos adormecidos como las vírgenes de la parábola, ¿no? Y esta es mi inquietud que quería compartir con ustedes. Les pido que oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por el gran privilegio y honor de dirigir tu palabra en esta mañana. Sé que no soy digna, pero te pido humildemente que perdones mis pecados y que me ayudes, Padre. Úsame como instrumento en tus manos y que todos seamos bendecidos en esta mañana por el poder y la gracia de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, creo que, como les decía, nos hemos preguntado muchas veces por qué comenzamos bien y por qué terminamos mal a veces, ¿verdad? Y el asunto de las emociones nos hacen que tengamos una percepción de la vida, del mundo y especialmente de nuestra vida espiritual torcida. Como decía anteriormente, el Señor Jesús nos dice que estamos ciegos, desnudos de su justicia, y nos invita a que podamos comprar de su justicia, pero gratis. Vamos a escuchar un pensamiento aquí de primeros de mente, carácter y personalidad, por nuestro hermano Julián. No sé si está listo. Si no, yo lo leo. Fíjense bien cómo dice este pensamiento muy interesante con respecto a las emociones. Con frecuencia, los sentimientos son engañosos. Las emociones no son una salvaguardia segura, porque son variables y sujetas a circunstancias externas. Y como las emociones son cambiantes, necesitamos algo seguro para nuestras vidas. Díganme ustedes, ¿qué es esa cosa segura que necesitamos como cristianos para nuestras vidas, para no tambalear con nuestras emociones? ¿Alguien tiene una idea? Son los principios de Dios, los principios de Dios que Él nos ha dado para fortalecernos, para tener una guía y una seguridad. ¿Qué son las emociones? Todos sabemos que tenemos una idea más o menos clara de lo que son las emociones y lo que son los principios, pero les invito a que repasemos el concepto, el significado de las emociones primero. Dice aquí que del latín motus, que significa movimiento, mover, emoción, con la palabra impelo o impulsum, de impulso. También dice que las emociones son estados de ánimo o impulsos caracterizados por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas. Son universales, es decir, propias del ser humano y sirven, entre otras cosas, para comunicarnos con los demás. Ahora veamos los principios. Los principios es un sistema de normas o leyes que deben ser cumplidas para que un plan funcione adecuadamente.
son universales, es decir, se aplican a todos los individuos, cultura y época, y son necesarios para obrar de manera correcta, dirigidos a orientar la vida en la sociedad. Ahora, si pudiéramos resumir qué son las emociones, diríamos que son impulsos o estados de ánimo con los que nos comunicamos con los demás, ¿verdad? Y si pudiéramos resumir lo que son los principios, diríamos que los principios son leyes o verdades que no cambian ni con el tiempo, ni con la cultura, que son para todos los seres humanos. ¿Estamos bien ahí? ¿Pudieran ayudarme a mencionar algunos principios? ¿Se les viene a la mente algún otro principio? Dios nos ha dado muchos principios. Nos ha dado el principio del amor, ¿verdad? Su principio de amor planificó valga la redundancia, el plan de salvación para nosotros, su principio de amor eterno. El principio de la obediencia, muy bien, muy bien. Y el principio de su justicia, junto con el principio del amor, que es el fundamento de su gobierno y es la expresión de su carácter, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Son principios eternos para nuestra vida espiritual. El principio de los 10 mandamientos o 10 principios de felicidad y amor para nosotros, su pueblo, nos lo ha dado, y eso es algo maravilloso, que no cambian, así como Dios no cambia. No cambia. Y ¿qué sería si Dios se moviera por emociones como nosotros los humanos? Y eso es la paz mental que podemos tener, que Dios no cambia. ¿Se han topado alguna vez con personas que son impredecibles o indecisas, por no decir lunáticas? Y tengo la seguridad que muy seguido nos topamos con esas personas, más de lo que podemos imaginarnos, cuando nos vemos al espejo cada mañana, ¿verdad? Y tal vez esté diciendo un poquito exagerada o cruda de fanáticos, pero a veces actuamos así, ¿no? Indecisos. A veces decimos que sí, otras veces decimos que no a la misma cosa. Y nos hemos topado con ese tipo de personas. Yo en lo personal, especialmente cuando hacemos un trato con una persona y juntos hacemos un proyecto, un plan, y entonces quedamos de acuerdo y ponemos todas nuestras energías, tiempo, esfuerzos, recursos, talentos, y de repente llega el día y la otra persona dice, ¿se me olvidó? ¿O no me preparé? O cosas por el estilo. Sí nos ha pasado este tipo de frustraciones, ¿no? Recuerdo una frustración en mi boda. Le pedí a una persona que me ayudara a decorar la sala donde iba a ser nuestra ceremonia y la recepción. Y llego y no está la persona, hay mucho que hacer, tengo que arreglarme yo, tengo que decorar mi pastel con las flores frescas que quería, así que tuve que hacerlo sola. Después se presentó la persona y muy tranquilamente, sin que, como que diciendo, aquí no ha pasado nada, no sé nada, no. Y gracias a Dios porque nos da el principio del perdón,
¿verdad? Porque tenemos que sobrellevar esas experiencias, ¿no? Y cuando actuamos así, la Biblia dice en Santiago 1:8, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso es no solamente es frustración para nosotros como seres humanos, pero también es frustración para Dios, porque nos tiene mucha paciencia, sin embargo, constantemente lo estamos desilusionando. Malaquías 6 dice, hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. En otras palabras, si Dios actuara de acuerdo a emociones o estados de ánimo, no estuviéramos aquí. Gloria a Dios porque es paciente para con nosotros. Y Él sabía perfectamente que nos tomaría mucho tiempo en nuestros actos de bondad tener las ganas o estar en el ánimo de hacer las cosas que Él nos dice. Por eso es que Él nos dice, aunque no nos obliga, Él espera que los actos de bondad los hagamos sin esperar a que tengamos ganas o estemos de ánimo o de humor para hacerlo, ¿verdad? Por eso nos dice Él, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro que cuando hacemos un acto de bondad, aunque no requiere que nosotros sintamos algo, es bonito porque la persona se siente más amada, ¿no? Cuando tenemos actos, expresiones bondadosas, emociones positivas. En la Biblia encontramos la descripción del amor de Dios, la más clara y la más dulce. En 1 Corintios 13, Dios a través del apóstol San Pablo nos dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y aunque deben permanecer la fe, la esperanza y el amor, el mayor de ellos es el amor. Hay una cita muy linda en el Camino a Cristo que nos expresa o describe al amor en la persona de Jesús. Dice, en cada acto de su vida, Jesús revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subirse a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Qué lindo. Dios tiene un propósito por habernos dado los principios, sus principios eternos. Uno es tener paz, tener salud, tener bienestar, tener prosperidad, tener toda clase de bienes espirituales, pero también para ayudarnos en los tiempos difíciles. ¿Así lo creemos? Aparte del principio del amor y de la justicia, y como ya dije, Dios nos ha dado muchos más, quiero compartir con ustedes básicamente esta mañana varios principios, 5 principios importantísimos para nuestra vida espiritual. Está el principio de la prudencia. El principio de la prudencia nos ayuda el saber cuándo, cómo y qué hacer, hablar o actuar. El principio de la paciencia nos ayuda
entre otras cosas, y la más importante, a moldear o en el proceso de que Dios moldee nuestro carácter a semejanza de la de Él. El principio de la confianza. Cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos que es un Padre fiel, justo, amoroso, tenemos una relación con Él, entonces podemos confiar en Él. El principio de la obediencia, que al ponerlo en práctica, la obediencia nos ahorra muchos problemas. Y el principio de la fe nos ayuda a perseverar hasta el fin. Pero nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil practicar los principios de Dios? Pues podemos decir que porque somos humanos, somos defectuosos, y es verdad, pero hay varias razones. Porque las emociones y los impulsos constantemente están afectando nuestros estados de ánimo. Y a su vez también atacan el orgullo y el egoísmo. Y eso hace que las cosas se pongan más difíciles para nosotros. A lo largo de nuestra jornada como cristianos, tenemos altas y bajas. Y sin embargo, Dios está ahí para ayudarnos con sus principios. Dice una linda cita en Testimonios para la Iglesia: el poder de la verdad debiera ser suficiente para sostener y consolar en toda adversidad. La religión de Cristo revela su verdadero valor al capacitar a quien la posee para triunfar sobre la aflicción. Pone a los apetitos, las pasiones y las emociones bajo el control de la razón y de la conciencia, y disciplina los pensamientos para que fluyan por canales saludables. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Desbaratemos un poquito este pensamiento, esta cita. El primero, que la religión de Cristo o sus principios nos ayudan en el estado de ánimo, ¿verdad? Esa es una. Y otra, dice, nos capacita para triunfar sobre la aflicción. Pone a los apetitos, las pasiones y las emociones bajo el control de la razón y de la conciencia. Y también nos disciplina los pensamientos para que fluyan por canales saludables. Y hablando de los principios, es decir, de las emociones, a veces no vamos a la iglesia porque no estamos de ánimo, ¿verdad? Por no estar de ánimo o por estar enojados o frustrados, no resolvemos nuestros problemas matrimoniales y terminamos en divorcio. Si no nos gusta un trabajo, nos dejamos llevar por la emoción y dejamos nuestros trabajos. Cometemos imprudencias al comunicarnos con las demás personas. A veces decimos cosas que no debíamos decir, ¿verdad? O decimos cosas que eran correctas decirlas, pero no eran en la forma y en la manera en la que deberíamos de decirnos. Y también, porque no estamos de ánimo, no estamos de ánimo o de humor, no leemos la Biblia o no oramos. Y así nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y como si fuera poco, Satanás, sabiendo esto, se aprovecha de esto. Sabemos que tiene más de 6,000 años conociendo la mentalidad humana. Y él se aprovecha usando nuestras amistades, nuestros familiares, nuestros amigos, como dije, cualquier circunstancia
y nuestro mal entendimiento de la palabra de Dios. Así es como Satanás actúa. ¿Y por qué sucedió esto? Porque desde un principio el egoísmo reemplazó al amor. Hay esa cita del Camino a Cristo, página 18, no sé si pudiera leerlo el hermano Julián. El egoísmo reemplazó al amor. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto en su ser y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus propósitos santos. Pero, a causa de la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el plan que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así, llenaría la tierra de sufrimiento y desolación, y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Gracias. Los principios de Dios también son como mapa o como brújula. ¿Qué es lo que hace una brújula? Una brújula nos dice dónde estamos y nos indica el camino por donde debemos de ir, ¿verdad? O sea, nos indica cómo vamos a llegar al lugar en donde queremos llegar. Y un mapa nos dirige hacia donde vamos. Y los principios de Dios son como un mapa, como una brújula que nos guían. ¿Quién no se ha metido en problemas cuando no usa los sentidos, los cardinales? A mí me pasó resulta de que me metí en un freeway, en una autopista. Y déjenme decirles que ustedes saben perfectamente que los freeways trabajan de una manera diferente a las calles regulares. Cuando vamos a una calle, por una calle regular y vamos de un punto A a un punto B, no nos tenemos que preocupar si vamos al norte o sur, ¿verdad? Porque, especialmente si vamos platicando con alguien. ¿Por qué? Porque la lógica nos dice de que de este punto a aquel punto vamos a llegar, especialmente si es una calle recta. Cuando nos regresamos al punto de donde salimos, pues nos es muy fácil porque la intuición nos dice de que salimos y vimos toda esa línea de edificios que están ahí y tenemos toda la seguridad que van a estar ahí para cuando regresemos. Por supuesto que no es prudente tomar en consideración los carros que están estacionados ahí porque pueden no estar cuando regresemos. Pero entonces lo que sucedió es que yo me metí a un freeway, a una autopista. Vamos a decir, tenía que ir al norte. Entonces, a mi regreso, si salí del sur, tenía que haber agarrado otro freeway al sur, ¿verdad? Así que no les aconsejo que hagan lo mismo que hice yo. Andaba buscando aquí y allá y aquí y allá hasta que me enfadé de la tontería de no estar razonando y llegué a estar confundida, ¿no? Y claro, es lógico que nosotros tenemos que tener una guía y eso es lo que nos hace, lo que sucede en nuestras vidas cuando no nos dejamos guiar por los principios de Dios. Es como andar a la deriva.
Bueno, pues resulta de que como tenemos problemas con nuestros sentimientos y nuestras emociones para poder seguir los principios de Dios, quiero darles en esta mañana cinco secretos. 5 secretos para que podamos seguir los principios de Dios. La primera es motivación. ¿Qué nos motiva? Debería de motivarnos el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Cuando recién entramos a la iglesia, vinimos tal vez buscando un milagro, que se restaurara nuestro matrimonio, o tal vez que se restaurara nuestra salud, o vinimos a buscar una vida social donde pudiéramos relacionarnos porque nos sentíamos solos, o vinimos pidiéndole a Dios que nos regresara a nuestro cónyuge o a un hijo, ¿verdad? Y todo eso está bien. Sabemos que al principio venimos a Jesús, como dicen, por los panes y los peces, ¿verdad? Pero cuando pasa el tiempo, entregamos nuestras vidas al Señor, empieza un proceso de crecimiento espiritual, ¿no? Entonces ya se supone que nuestra motivación es diferente, ya no es la misma motivación egoísta que al principio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces fallamos. El Señor Jesús estaba bien motivado, tenía los motivos correctos, y el primer motivo era el amor de su Padre. Lo motivaba, pero también el amor por nosotros. Porque Él sabía que al final de sus sacrificios, de su muerte, de su resurrección, Él veía hacia el futuro, nos veía con Él. Y eso fue su motivación de Jesús. El otro secreto, número 2, es compromiso. El Señor Jesús estaba comprometido con su Padre de echar a andar el plan de salvación. Nosotros también en nuestra esfera humana nos comprometemos constantemente. Nos comprometemos, por ejemplo, a orar y ayunar con alguien, y somos grandemente bendecidos. Nos comprometemos a terminar un proyecto en el trabajo o en la escuela. Y como decía, Jesús estaba comprometido con la verdad, con sus principios eternos. El tercer secreto: conocer la palabra de Dios. En mente, carácter y personalidad, le pedimos al hermano Julián que nos lea esta cita bonita, esta cita tan linda. El poder de la verdad. El poder de la verdad debiera ser suficiente para sostener y consolar en toda adversidad. La religión de Cristo revela su verdadero valor al capacitar a quien la posee para triunfar sobre la aflicción. Pone a los apetitos, las pasiones y las emociones bajo el control de la razón y de la conciencia, y disciplina los pensamientos para que fluyan por canales saludables. En otras palabras, la verdad, que es la palabra de Dios, en la cual se basa la religión de Cristo, debería ser suficiente ¿para qué? ¿Qué dice el párrafo? Sostener y consolar en toda adversidad. Número 2, para triunfar sobre la aflicción. 3, poner los apetitos, las pasiones y las emociones bajo control de la razón y la conciencia, y disciplina los pensamientos para que fluyan correctamente. Y vamos con el discernimiento espiritual. Me encanta. El discernimiento espiritual básicamente es la habilidad o capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Para esto
hacemos un juicio mental, pero solamente el Espíritu Santo es lo que nos dará el juicio más atinado y correcto para poder discernir espiritualmente. Aprender a discernir espiritualmente es vital para nuestra vida cristiana, porque si aprendemos a discernir espiritualmente con la voluntad de Dios y obedecerla, nos será muy útil en nuestras vidas contra los engaños de Satanás. El enemigo se sabe la Biblia al revés y al derecho, y la usa para ocasionar que caigamos, así como la usó con el Señor Jesús cuando estaba en el desierto. En el mundo cristiano nosotros podemos ver que hay mucha confusión allá afuera, en base doctrinal, lo podemos ver. A esa confusión Dios le llama Babilonia, ¿verdad? Para poder, cuando nosotros necesitamos discernimiento espiritual, para cuando nos topamos con estas situaciones, como por ejemplo, alguien que respetamos o que apreciamos, un pastor, por ejemplo, otro hermano, que sabemos que sabe bien de la Biblia o del Espíritu de Profecía, y nos viene con unas ecuaciones, por así decirnos, espirituales, basadas supuestamente en la palabra de Dios, y suenan para nosotros razonables, ¿no? Con lógica. Pero si no tenemos discernimiento espiritual, nos pueden confundir y nos pueden desviar del camino correcto, como esa tendencia peligrosa que existe ahora, que no hay Trinidad, o que hay que redefinir el matrimonio entre mujer y hombre. Y dicen, con tal de que se amen, ¿verdad? Y sean fieles el uno al otro. ¿Qué podemos hacer cuando nos confrontamos con ese tipo de situaciones? O cuando dicen los otros cristianos, ya no necesitamos guardar los 10 mandamientos porque estamos bajo la gracia. Y no se dan cuenta que en realidad no están bajo la gracia, están bajo la ley. Porque cuando uno está en pecado está bajo la ley, ¿no? Y solo la gracia de Cristo nos ayuda a guardar los mandamientos de Dios. Así que necesitamos, es vital que nosotros podamos tener discernimiento espiritual y pedirle a Dios con humildad que nos la dé. Porque allá afuera hay mucha verdad mezclada con mentira y tenemos que entender eso. Hay un bonito consejo en el Espíritu de Profecía, que la verdad de Dios la podemos aprender de una manera fácil. ¿Alguien me puede decir cómo? En una manera bien práctica, con música. Los cantos son lo que nos ayuda a grabar la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones. Por cierto, grupo de Chihuila, tenemos unos planes para poder aprender nuestra palabra de Dios. Y espero y oremos para que estos planes no los frustre Satanás. Pronto lo vamos a dar a conocer. Y por último, el último de los 5 secretos para poder practicar los principios de Dios es la oración. Nuestra comunicación con Dios debe ser a diario y a cada momento, ¿verdad? A través de la oración. Podemos hacer la oración mentalmente, aun cuando vamos en el carro, caminando con los ojos abiertos, podemos orar. Si no hay oportunidad de hincarnos. En la mañana también. La primera cosa que deberíamos de hacer es arrodillarnos y pedirle al Señor, encomendar nuestras vidas a Él para que a través de la oración podamos comunicarnos con Él, ¿no? Y la oración sabemos que es una comunicación de 2 vías. Nosotros damos nuestras inquietudes y nuestras necesidades a Dios y nuestras peticiones diferentes, como la petición de sabiduría, y Él nos responde, ¿verdad? A su tiempo, en la manera correcta, con sabiduría, porque Él sabe lo mejor para nosotros.
Y hay grandes bendiciones al aplicar los principios de Dios en nuestras vidas. ¿Recuerdan el versículo que leyó el hermano al principio de Deuteronomio 28, del 1 al 6? Ahí está la lista, es más larga y los invito a que vean en casa todo el capítulo de Deuteronomio 28. Se van a dar cuenta de la lista de bendiciones que Dios dio a su pueblo en el pasado por obedecer sus principios. Y por supuesto es aplicable a nosotros como su pueblo espiritual de los últimos días. Cuando ponemos en práctica los principios de nuestro Señor en lo espiritual, alcanzamos madurez. Al hablar, nos cuidaremos de no criticar, para que los que están a nuestro alrededor no podamos darles un mal testimonio o desanimarlos de las cosas de Dios o venir a la iglesia, ¿verdad? Nos va a dar prudencia al hablar. Al comer, seremos cuidadosos en nuestra dieta, no solamente con nuestro cuerpo, sino para los que amamos, para con los que amamos. Al oír y ver, vamos a poder tener cuidado y vamos a ser selectivos en lo que escuchamos y en lo que vemos, ¿verdad? Al comprar, no vamos a poder comprar por impulso o por emoción. Y ante las pruebas de la vida, también vamos a poder estar firmes, no nos va a mover el pánico o la incredulidad que hay a nuestro alrededor. Al vestirnos, vamos a considerar los principios de decencia y de modestia. Pero para que todo eso pueda pasar, necesitamos la ayuda divina. Hay una cita muy bonita en La Educación, página 29, que dice: en todo corazón existe no solo poder intelectual, sino también espiritual, una facultad de discernir lo justo, un deseo de ser bueno, pero contra estos principios lucha un poder antagónico. En la vida de todo hombre se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. En su naturaleza hay una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo sin ayuda él no podrá resistir. Definitivamente necesitamos el poder de Dios para poder poner en práctica sus principios. Y sabemos que sí se puede. Por experiencia me ha ayudado. No siempre caigo como todos y me levanto. No siempre he practicado sus principios, pero he podido comprobar que cuando practico sus principios me han podido ayudar a superar rencores y resentimientos con las otras personas. Me han ayudado a restaurar mi comunicación con los demás, con aquellos que me han hecho daño. También he recibido la satisfacción de saber que estoy agradando a Dios. Y he recibido fortaleza para seguir en la lucha. Así que, hermanos, los últimos puntos que quiero compartir con ustedes es que recordemos siempre que los principios de Dios forman nuestro carácter. Número 2, necesitamos humillarnos a través de reconocer cuando hemos pecado, pedirle perdón a Dios. Porque el no poder pedirle perdón a Dios por los pecados, no los puede perdonar Él y por lo tanto no podemos ser aptos para entrar al cielo. Dice una cita: en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad,
no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. Sus seguidores los seguidores de Cristo, tendrán un profundo sentimiento de sus faltas, y al examinar su vida, verán desvanecerse sus esperanzas, pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará, porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. Se asirán del poder de Dios como Jacob se asió del ángel y le dijo: no te dejaré si no me bendices. La fe y la confianza en que Dios nos perdona nuestros pecados, eso nos ayudará a estar firmes en las pruebas más grandes que están por venir y la gran tribulación que vamos a experimentar. Recordemos un punto más ya estamos terminando, que las pruebas son herramientas en las manos de Dios. Dios nos ayuda, nos duele, nos frustra, pero Dios está trabajando en nosotros para hacernos aptos para el cielo. El zarandeo es indispensable en nuestras vidas, porque así vamos a ser refinados. Algunos que no estén en Cristo van a salirse de los caminos de Dios, pero los que seamos obedientes hasta el fin, Dios nos protegerá. Recordemos también que Dios está en control. Ya estamos entrando en otra etapa de pánico y de control con la situación mundial que hemos estado llevando. Y nos amenazan en obligarnos a tomar un cóctel de químicos, y ustedes saben de lo que estoy hablando. A veces podemos tambalear con temor, pero podemos recordar que Dios está en control. Otro punto, debemos tener fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Tremendo, ¿verdad? Hermoso ese versículo. La fe, entonces, no es sentir, no es ver, no es escuchar. Otro punto, no podemos lograrlo solos. Hay una cita muy linda de Dios cuida, página 174. Debemos recordar que nuestros corazones son depravados por naturaleza y que somos incapaces por nosotros mismos de seguir un camino correcto. Si no hubiera sido por el poder de Dios que le dio a Cristo, no hubiera podido resistir los asaltos del enemigo. Porque a veces puede venirnos la duda y decir, bueno, es que Jesús pudo resistir la tentación por su naturaleza divina, pero Él no usó su naturaleza divina para las tentaciones. Él dependió completamente de Dios, su Padre. Por eso dice Él en Juan 5, dice 30, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús, otra cita dice, Jesús fue tentado en todo así como nosotros, soportó toda la prueba a la cual estemos nosotros sujetos, y no ejerció en favor suyo poder alguno
que no se nos haya ofrecido generosamente. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Él lo dice el deseo de todas las gentes, página 15-16. ¿Se dan cuenta? Él estaba sujeto al poder de su Padre, a la voluntad de Él. Otra cita linda que dice aquí: si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente. O sea, si Jesús no hubiera soportado o no hubiera pasado por todas las tentaciones que a nosotros nos toca pasar como humanos, Satanás diría al Padre: pues no sirve tu poder, ¿verdad? O no es justo. Él sí pudo, pero los humanos no. La misma fuerza, el mismo poder está al alcance nuestro. Y hay una promesa muy linda en 1 Juan 2:1 que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Cristo es nuestro abogado. Por eso, cuando caigamos o nos resbalemos, necesitamos confiar en el Señor, porque Él es el que nos levanta. Y por último, necesitamos aprender las promesas de Jesús. ¿Qué vamos a responder esta mañana? ¿Vamos a responder a su amor? A través de que nos ha dado a través de sus principios. Si después de escuchar todas estas cosas, tú sientes y la razón te dice que necesitas en tu vida más practicar los principios del Señor, como yo también lo necesito, quiero invitarte a que te pongas de pie para pedirle al Señor que nos dé el poder y la sabiduría para poderlo hacer, siguiendo los 5 secretos que compartí con ustedes para ponerlos en práctica. ¿Oramos? Padre Celestial, muchas gracias por tu gran amor que nos muestras a través de tus principios eternos. Estamos cansados ya de lidiar con estados de ánimo, motivados o impulsados por emociones que solamente nos hacen que nos distraigamos del enfoque en tu Hijo Jesús. Ayúdanos esta mañana, te lo rogamos humildemente, en el amor precioso de Cristo Jesús. Amén.